¿Qué tal? Una gran bienvenida a este nuevo análisis exhaustivo. Hoy tenemos una misión histórica y conceptual francamente fascinante. Así es, y es un tema de esos que te atrapan desde el primer momento. Totalmente. El objetivo central de nuestra sesión, para quienes nos escuchan, es explorar a fondo el capítulo 6 del reconocido texto de James E. Talmage. Es una obra de un profundo estudio histórico y doctrinal. Ujú. Y específicamente nos vamos a sumergir en el capítulo titulado El meridiano de los tiempos. Nuestra meta es desentrañar y comprender el complejo, tenso y, digamos, verdaderamente intrincado panorama político, social y religioso que sirvió como escenario para el nacimiento de Jesucristo. Y para establecer el terreno desde el principio, creo que es fundamental aclarar el enfoque de nuestro análisis de hoy. Las notas, conceptos y todas las descripciones que vamos a desglosar provienen directamente del detallado estudio de Talmage. Exacto. Este documento funciona como una ventana sumamente descriptiva hacia la historia de Israel y las diversas facciones judías que operaban bajo la inmensa sombra del Imperio Romano. Y nuestro propósito aquí es ofrecer un reporte totalmente imparcial de los datos históricos y las ideas plasmadas en esta fuente. Claro, sin tomar partidos. Así es, o sea, queremos pintar el cuadro completo, con todos sus matices y contradicciones, para visualizar ese mundo antiguo con toda su complejidad, transmitiendo fielmente el contenido de este exhaustivo material. Bueno, ok, vamos a desempacar esto, porque es muchísima información. Basta imaginar por un momento un mundo profundamente dividido por facciones ideológicas extremas. Ujú. Un territorio dominado por una superpotencia extranjera invencible, donde la religión, la identidad nacional y la política son elementos absolutamente inseparables. Un lugar donde la obsesión por las reglas, los tecnicismos legales y las tradiciones ha asfixiado casi por completo el espíritu humano y la empatía genuina. Suena casi como una película, ¿no? Totalmente. Pero no se trata de un escenario de ciencia ficción distópica. Esa era la cruda realidad en el meridiano de los tiempos. Y para entender la magnitud de esa época, primero hay que definir qué significa exactamente ese término. Lo fascinante aquí es precisamente el uso del concepto meridiano por parte del autor. Talmage explica que la designación meridiano de los tiempos tiene una carga histórica, pues, monumental. Así como un meridiano geográfico sirve como el ápice o la línea divisoria fundamental que estructura un mapa o un periodo. Como el mediodía, ¿verdad? Exacto, como el mediodía que divide el antes y el después. Este momento específico funcionó como el punto culminante que dividió la historia entera de la humanidad. Establece un antes y un después definitivo, inaugurando una nueva era y marcando el final de un largo y turbulento periodo de preparación. Y para llegar a ese meridiano exacto, la nación de Israel tuvo que atravesar un crisol de siglos, marcado por divisiones y conquistas. No podemos entender la mentalidad de las personas en esa época sin entender su trauma histórico. Es indispensable. La fuente nos recuerda que la nación pasó de tener una monarquía unida y poderosa bajo reyes como Saúl, David y Salomón, a sufrir una fractura interna devastadora. El reino se partió en dos, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Esa división fue básicamente la grieta por la que entraron siglos de tragedia. Una fractura que los debilitó permanentemente. El reino de Israel fue arrasado por Asiria, resultando en la dispersión de las 10 tribus del norte, que prácticamente desaparecieron de los registros históricos principales. Una locura. Sí, y el reino de Judá, aunque sobrevivió un tiempo más, terminó cayendo ante el inmenso poder de Babilonia. El templo fue destruido y la población fue llevada al cautiverio. Y este periodo de exilio babilónico es crucial para nuestro análisis, porque alteró para siempre el ADN religioso y cultural del pueblo. Claro. Cuando un remanente finalmente logró regresar a Jerusalén 7 décadas después, su estatus como nación soberana había desaparecido por completo. Pasaron a ser un territorio disputado, cayendo sucesivamente bajo la influencia de Persia, Grecia, Egipto y Siria. Aunque hubo un destello de esperanza, por supuesto, un momento de rebeldía pura que la fuente destaca mucho, el levantamiento de los macabeos alrededor del año 164 a.C. ¿Los famosos macabeos? Sí, así es. Esta familia logró movilizar al pueblo para conseguir una independencia sangrienta, pero muy exitosa, llegando incluso a rededicar el templo profanado, lo cual dio origen a la famosa fiesta de la dedicación. Sin embargo, esa libertad duró trágicamente
relativamente poco. Muy poco. Las constantes disputas dinásticas y la debilidad institucional los llevaron a buscar alianzas extranjeras, lo que finalmente abrió la puerta para que cayeran bajo el yugo de la maquinaria militar y política más formidable de la antigüedad, el Imperio Romano. Lo que nos lleva al escenario geopolítico exacto del meridiano de los tiempos. Roma es la fuerza hegemónica indiscutible. Augusto César ostenta el título de emperador, el amo absoluto del mundo conocido. El que dictaba las reglas. Así es. En el territorio de Judea, la administración romana impuso un rey tributario, a Herodes, históricamente conocido como el Grande. Y el texto subraya un detalle vital para entender la enorme tensión social de la época. Herodes no era de linaje judío puro, era idumeo. Ese es un dato clave. Totalmente. Para el pueblo, tener a un extranjero sentado en el trono, sostenido únicamente por las lanzas romanas, era una humillación constante y una herida abierta en su orgullo nacional. Aunque, para mantener una fachada de paz, Roma permitía a los judíos conservar cierta apariencia de autonomía, ¿no? Tenían su concilio nacional, el Sanedrín, compuesto por 71 miembros que dictaban sobre asuntos de la ley judía. Así es. Los dejaban administrar sus propios asuntos religiosos. Pero la fuente es clara en señalar que esta autonomía era prácticamente una ilusión diplomática. El poder real del Sanedrín estaba severamente mutilado. Podían debatir y emitir juicios sobre infracciones religiosas, pero no poseían la autoridad legal para ejecutar la pena capital sin el consentimiento explícito de la administración romana. Exacto. Eran, a todos los efectos, prisioneros en su propia tierra prometida, obligados a pagar impuestos onerosos a un imperio que consideraban pagano e impuro. Y la respuesta colectiva a esta prolongada humillación imperial no fue un levantamiento militar inmediato, sino el desarrollo de un mecanismo de defensa psicológico y social extremo. Un exclusivismo absoluto y radical. Interesante. El análisis de Talmach detalla cómo la población judía llegó a convencerse de que su única forma de sobrevivir como el pueblo del convenio era erigir un muro de aislamiento impenetrable. Creían que cualquier grado de asimilación o asociación innecesaria con un gentil no solo era inapropiada, sino que los volvía ceremonialmente impuros ante Dios. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque este mecanismo de exclusión no se limitaba a odiar al ocupante romano. De hecho, la animosidad más tóxica y cotidiana se reservaba para sus vecinos inmediatos, los samaritanos. Ese conflicto es legendario. Y tanto. Los samaritanos habitaban la región central entre Judea y Galilea y eran descendientes de una mezcla entre colonos asirios y los israelitos más pobres que no fueron llevados cautivos siglos atrás. Para los judíos ortodoxos de la época, esta herencia mixta los convertía en una raza mestiza, impura e indigna del menor contacto. El desprecio mutuo era tan profundo que alteraba la geografía del comercio y el tránsito diario. La fuente documenta cómo los judíos que viajaban desde Judea en el sur hasta Galilea en el norte preferían someterse a rutas de viaje exhaustivas, cruzando el río Jordán 2 veces y añadiendo días a su travesía. Todo para no pisar esa tierra. Única y exclusivamente para evitar pisar el territorio de Samaria. Y las regulaciones rabínicas en torno a este odio eran minuciosas y, francamente, asombrosas en su nivel de detalle. El testimonio de un samaritano carecía de toda validez legal en un tribunal judío. Impresionante. Sí, y consumir alimentos preparados por manos samaritanas se consideraba una ofensa tan grave como ingerir carne de cerdo. Y la cima de este legalismo extremo se ilustra con un ejemplo fascinante sobre las reglas de pureza que cita la fuente. Los rabinos debatían incesantemente sobre qué podía o no podía contaminarse. Llegaron a la conclusión oficial de que un huevo crudo, puesto por una gallina propiedad de un samaritano, podía ser considerado ritualmente limpio. Sin embargo, si ese mismo huevo se cocinaba o servía, en ese instante adquiría un estado de impureza ceremonial y quedaba estrictamente prohibido. Es un nivel de disección de las reglas que resulta muy difícil de concebir hoy en día. Completamente. Para comprender cómo una sociedad entera llega a someterse a un laberinto de reglas tan asfixiantes, el texto nos hace retroceder nuevamente a las secuelas del exilio en Babilonia. Al estar lejos de Jerusalén y sin un templo donde realizar sacrificios físicos, la adoración judía tuvo que reinventarse. Tuvieron que adaptarse. Así es. El enfoque se trasladó drásticamente del altar de sacrificios al pergamino.
es decir, al estudio minucioso de la ley escrita de Moisés. Fue durante y después de este periodo que surgió una nueva e influyente clase de eruditos, los escribas y los rabinos. Y cuando regresaron del exilio, estos eruditos consolidaron su poder formando lo que la historia conoce como la Gran Sinagoga, un concilio compuesto por 120 sabios. Estos hombres adoptaron un principio rector que definiría el futuro teológico de la nación entera. El famoso cerco. Exacto. Su lema era cercad la ley como con un seto, o en otras palabras, construir una valla protectora alrededor de los mandamientos originales. La lógica inicial detrás de este cerco parecía piadosa. El objetivo era crear una extensa capa de reglas secundarias y terciarias para evitar que una persona siquiera se acercara a la posibilidad de violar la ley mosaica original. Para prevenir cualquier error. ¿Sí? Si la ley dictaba no trabajar en el día de reposo, el cerco rabínico definía cientos de microacciones que constituían trabajo. Cosas como la distancia exacta que se podía caminar o el tipo específico de nudo que se podía atar. El trágico resultado de este proceso fue la creación de la ley oral, también conocida como la tradición de los ancianos. Esa tradición oral creció como una enredadera hasta cubrir completamente el edificio original. La intención era proteger la ley, pero el resultado fue sepultarla bajo montañas de interpretaciones y restricciones técnicas. Y quienes dominaban este vasto e intrincado sistema de reglas se convirtieron en la nueva élite intocable. Los dueños del conocimiento. Así es. El texto resalta que el conocimiento de esta inmensa ley oral no era accesible para el ciudadano común. Era un dominio exclusivo de los eruditos. Esta monopolización del conocimiento transformó radicalmente la jerarquía social y religiosa. Los escribas y rabinos llegaron a exigir un nivel de reverencia que superaba el que se le otorgaba a los propios sacerdotes del templo o incluso a los antiguos profetas. Un cambio de poder brutal. Completamente. La fuente describe cómo estos maestros exigían los primeros asientos en las sinagogas, demandaban saludos formales en las plazas públicas y portaban con orgullo el título de rabí, que se traduce como mi maestro. Se establecieron como los dueños absolutos de la conciencia del pueblo, dictando cada aspecto de la vida diaria desde la autoridad de su conocimiento exclusivo de la tradición. Y es precisamente de este caldo de cultivo del legalismo extremo, tensión política y trauma histórico de donde emergen las diversas y a menudo enfrentadas facciones del judaísmo en el meridiano de los tiempos. El texto dedica gran atención a las dos principales sectas que dominaban la vida pública: los fariseos y los saduceos. Las grandes potencias de la época. Analicemos primero a los fariseos. El nombre en sí mismo es revelador, ya que proviene de una raíz que significa separatistas. Eran el partido populista, contando con más de 6,000 miembros acérrimos y ejercían una influencia masiva sobre las clases medias y bajas. La característica definitoria de los fariseos era su devoción fanática no solo a la ley escrita de Moisés, sino especialmente a esa gigantesca red de tradición oral de la que venimos hablando. La ley sobre la ley. Sí. Para ellos las interpretaciones rabínicas tenían el mismo peso o incluso más que el texto original. En términos doctrinales, el texto señala que los fariseos creían fervientemente en la resurrección de los muertos, en un sistema complejo de recompensas y castigos en la vida futura y en la existencia activa de ángeles y espíritus en el mundo terrenal. En el polo opuesto del espectro político y religioso se encontraban los saduceos. Si los fariseos eran los populistas estrictos, los saduceos representaban a la aristocracia pragmática. Eran una minoría en cuanto a números, pero poseían una concentración de poder desproporcionada. Muchísimo poder económico y político. De sus filas provenían las familias nobles, las élites ricas y, lo más importante, los sumos sacerdotes que controlaban el templo de Jerusalén y sus vastos recursos. Filosófica y teológicamente, el contraste era total. Los saduceos rechazaban de plano toda la inmensa tradición oral que los fariseos defendían. Se autodenominaban los guardianes de la ley pura, aceptando únicamente la autoridad de la ley escrita, específicamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. Un enfoque mucho más rígido. Muy rígido. Y aquí surge una de las diferencias doctrinales más profundas mencionadas en la fuente. Los saduceos negaban categóricamente la resurrección, la inmortalidad del alma y la existencia de ángeles. Su argumento era puramente literalista.
Dado que Moisés no escribió explícitamente sobre la vida después de la muerte en el Pentateuco, tal concepto no existía. Para ellos, la justicia y las recompensas pertenecían estrictamente a este mundo material. Este abismo filosófico tenía consecuencias tangibles y a veces violentas en la jurisprudencia y la vida diaria. Talmage ilustra este choque de interpretaciones utilizando la famosa ley mosaica del ojo por ojo y diente por diente. Un ejemplo clásico. Los saduceos, siendo literalistas aristocráticos, exigían que este castigo se aplicara con absoluta literalidad física. Si un individuo le causaba la pérdida de un ojo a otro, la ley exigía la extracción física del ojo del culpable. Sin embargo, los fariseos, basándose en las interpretaciones de su tradición oral, argumentaban que el valor de un ojo podía calcularse y compensarse mediante una fuerte multa económica. La diferencia es enorme. Así que la aplicación de la justicia en Judea variaba drásticamente dependiendo de la filiación teológica del juez en turno. Pero el panorama social no se limitaba a este conflicto bipolar entre fariseos y saduceos. El texto aporta un nivel de detalle adicional al describir a otros grupos que complicaban aún más el tejido social y espiritual. Están, por ejemplo, los esenios. Ah, los que se aislaban. Esos mismos. Mientras fariseos y saduceos luchaban por el control en las plazas y el templo de Jerusalén, los esenios tomaron un camino radicalmente distinto: el aislamiento absoluto. Consideraban que toda la sociedad, incluyendo a los fariseos, estaba irremediablemente corrompida. Se retiraron a comunidades cerradas, a menudo en el desierto, dedicándose a la agricultura, rechazando el matrimonio en muchas de sus comunidades y practicando un ascetismo extremo enfocado en la pureza ritual y comunitaria. También se menciona a un grupo distinto de individuos dedicados, los nazareos. A diferencia de los esenios, no eran necesariamente una secta separada geográficamente, sino individuos que realizaban votos sagrados, ya fueran temporales o para toda la vida. Estos votos incluían restricciones estrictas, como abstenerse de consumir cualquier producto derivado de la vid y la prohibición de cortarse el cabello, como un símbolo público y constante de su dedicación singular a Dios. Y entrando en el terreno donde la religión y la política se cruzan de manera más cínica, encontramos a los herodianos. El texto los describe no tanto como una secta religiosa, sino como un partido político camaleónico. Oportunistas, diríamos hoy. Oportunistas puros. Su lealtad principal era hacia la dinastía del rey Herodes y, por extensión pragmática, hacia el dominio de Roma. Los herodianos creían que la única forma de preservar cualquier vestigio de la nación judía era la acomodación política y la asimilación pacífica con el poder imperial, lo cual, por supuesto, los ponía en conflicto directo con los puristas religiosos. Finalmente, el autor destaca a los galileos proporcionando un contraste geográfico y temperamental fascinante. Los habitantes de Galilea, la región del norte, son descritos como patriotas de sangre caliente, valientes y ferozmente independientes. Los rebeldes del norte. Tal cual. Estaban mucho menos obsesionados con la ostentación, el formalismo extremo y los debates técnicos que consumían a los habitantes de Judea y Jerusalén en el sur. Su fe era más rústica, pero quizá más sincera, y menos atada a las maquinaciones de la élite de la capital. Si conectamos esto con el panorama general, la conclusión que se extrae del análisis de Talmage es profundamente reveladora y en cierto modo sombría. Al desmenuzar las capas de todas estas facciones, reglas y disputas, se hace evidente que la religión misma había perdido su núcleo vital. Había perdido su propósito. Exactamente. El espíritu vibrante de la adoración genuina y la conexión ética con lo divino se habían marchitado. La fe se había fosilizado en un sistema mecánico de ceremonias interminables, lavamientos rituales, purificaciones externas y debates hostiles sobre minucias legales que carecían de cualquier poder transformador real. Entonces, para quienes nos escuchan, ¿qué significa todo esto en el gran esquema de la historia? El texto nos demuestra que la designación del meridiano de los tiempos no fue solo una conveniencia cronológica. Representó el punto de ebullición de una civilización llevada al límite. Era una sociedad exhausta y fragmentada, sometida a una doble opresión. Una opresión de todos lados. Sí. Por un lado, aplastada bajo el implacable peso militar y fiscal del Imperio Romano, y por otro, asfixiada internamente por sus propios líderes espirituales.
Estaban atrapados en un laberinto de reglas imposibles de cumplir, divididos por el sectarismo, dominados por el orgullo intelectual de unos pocos y consumidos por un exclusivismo tóxico. Y este escenario ofrece una perspectiva sumamente relevante al observar las dinámicas sociales del presente. Cualquiera que observe el mundo moderno puede identificar paralelismos innegables con aquel panorama antiguo. Hoy en día, también presenciamos sociedades fracturadas por una profunda polarización ideológica, política y cultural. Las famosas cámaras de eco. Exacto. Vemos la tendencia humana a trincherarse en facciones y tribus, donde defender la pureza de la etiqueta del grupo se vuelve más importante que la empatía, el entendimiento o la resolución de problemas. Al igual que en la antigüedad, las interminables disputas sobre quién posee el monopolio de la verdad a menudo resultan en muros de aislamiento, exclusión y desdén hacia aquellos que se encuentran fuera de nuestro propio cerco. Es una reflexión muy poderosa. Para concluir este análisis, cabe preguntarse algo fundamental, a la luz de todo este recuento histórico. Se ha detallado un entorno ahogado por el ruido estridente del legalismo extremo de los fariseos, el escepticismo frío e institucional de los saduceos, las maniobras políticas de los herodianos y la sombra omnipresente de Roma. Frente a esto, queda una interrogante fascinante. La gran pregunta. Así es. ¿Era acaso este nivel de asfixia espiritual, esta oscuridad institucionalizada de reglas vacías y división extrema, el único telón de fondo posible para que un mensaje fundamentado puramente en la gracia, la empatía interna y la transformación del corazón pudiera resaltar con la fuerza necesaria para dividir la historia humana en dos? Queda la invitación abierta a la audiencia para meditar sobre si la intensidad de las sombras fue precisamente lo que permitió que la luz fuera inconfundible. En nuestra próxima exploración abordaremos cómo este escenario explosivo chocó de frente con los primeros pasos de una obra que reescribiría el curso del mundo entero. Hasta la próxima.